Hola compañeros, hoy les voy a hablar sobre la práctica de laboratorio llamada absorción de azul de metileno usando carbón activado. Esta práctica tuvo como objetivo realizar medidas cuantitativas de la absorción del azul de metileno por el carbón activado y analizar los datos obtenidos a través de diferentes mediciones experimentales. Primero lo primero, y es importante entender qué es la absorción. La absorción es un fenómeno físico y químico en el cual las moléculas de una sustancia se adhieren a la superficie de otra. El carbón activado actúa como absorbente y el azul de metileno como una sustancia absorbida. Este proceso es muy importante porque tiene aplicaciones en el tratamiento de aguas, la purificación de aire, la eliminación de contaminantes y muchos otros procesos industriales y ambientales. El carbón activado es un material ampliamente utilizado debido a que posee una estructura muy porosa y una gran área superficial. Gracias a estas características puede retener diferentes moléculas en su superficie. Por eso se usa en filtros de agua, mascarillas de protección, medicamentos y sistemas de purificación. En esta práctica podemos observar experimentalmente cómo el carbón activado disminuye la concentración de un colorante presente en solución. El colorante utilizado fue el azul de metileno. Este compuesto se eligió porque tiene una coloración intensa y permite observar fácilmente los cambios en la solución. Además, el azul de metileno es muy útil para experimentos de laboratorio porque se puede analizar mediante espectrofotometría. Para iniciar la práctica, primero se preparó una solución de azul de metileno, luego se realizaron disoluciones para obtener con la concentración deseada. Después, se pesaron diferentes muestras de carbón activado utilizando distintas cantidades para comprobar los resultados y observar cómo varía el proceso de absorción dependiendo la masa utilizada. Posteriormente, el carbón activado fue agregado a la solución de azul de metileno y la mezcla se colocó en un agitador magnético. La agitación fue importante porque permitió que el carbón estuviera en contacto constante con el colorante, ya favoreciendo el proceso de absorción. Durante el experimento se tomaron alicuotas, es decir, pequeñas muestras de la solución, verificando siempre que no contuvieran partículas de carbón activado. Las muestras obtenidas fueron analizadas en el espectrofotómetro para medir la absorbancia. La absorbancia está relacionada con la concentración del colorante en la solución. A medida que el carbón activado absorbía el azul de metileno, la concentración disminuía y por lo tanto también disminuía la absorbancia registrada en el equipo. Las mediciones se realizaron varias veces y por triplicado durante aproximadamente 60 minutos. Eso permitió obtener resultados más confiables y reducir posibles errores experimentales. Finalmente, todos los datos fueron registrados para analizar el comportamiento de la absorción con respecto al tiempo y a la cantidad de carbón activado utilizado. En conclusión, esta práctica permitió comprender de manera experimental el fenómeno de la absorción y la capacidad de carbón activado para remover sustancias de una solución. También ayudó a entender la importancia de realizar mediciones cuantitativas y utilizar instrumentos como el espectrofotómetro para obtener resultados precisos. Además, se pudo relacionar este experimento con aplicaciones reales en procesos ambientales e industriales, especialmente en la purificación y la descontaminación del agua. Entonces, por parte de los objetivos, tenemos como objetivo general evaluar la capacidad de absorción de azul de metileno sobre el carbón activado mediante análisis experimental y así poder determinar los modelos de absorción. Esto por ultravioleta. Como objetivos específicos tenemos determinar la variación de la concentración de azul de metileno en función del tiempo, analizar el efecto como tal de la masa del carbón activado sobre el porcentaje de remoción del colorante, en este caso azul de metileno, calcular también la cantidad de soluto absorbido por unidad de masa y aplicar modelos teóricos para interpretar el fenómeno de absorción. Por parte del resumen, entonces lo que hicimos en la práctica de laboratorio fue evaluar el proceso de absorción de azul de metileno sobre carbón activado con el propósito de analizar como tal cuál es la eficiencia del material absorbente en una solución acuosa de azul de metileno empleando diferentes masas de carbón activado y midiendo la concentración de azul de metileno en diferentes tiempos por medio de espectrofotometría. Bueno, entonces por parte de los resultados mostraron una disminución de azul de metileno a medida de que aumenta el tiempo de contacto, evidenciando
evidenciando como tal la absorción. Se evidencia que a mayor cantidad de carbón activado se aumenta el nivel de absorción de azul de metileno, alcanzando eh, el mejor porcentaje entre 60 miligramos, 60 gramos, con un porcentaje del 99% de remoción. Compañeros y compañeras, bienvenidos a este último laboratorio de Físico-Química Podcast, en el que vamos a realizar la discusión de resultados y sobre todo la elaboración de cálculos que nos dijo al respecto y sobre todo bajo qué modelo se pudo evaluar los datos obtenidos de ese azul de metileno en función de la cantidad de carbón activado que se le añadió a cada solución. Pues durante esta práctica de laboratorio pues se evaluó la absorción de azul de metileno utilizando carbón activado como absorbente, con el objetivo de analizar cómo varía la capacidad de remoción del colorante en función del tiempo y de la cantidad de carbón empleada. Los resultados obtenidos permitieron observar un comportamiento característico de los procesos de absorción superficial descritos por los modelos de Freundlich y Langmuir. Por supuesto, se evidencia ahorita que comencemos a ver la tabla de Excel y los resultados obtenidos, que fueron muchos los errores sistemáticos que no permitieron evaluar el comportamiento normal, sobre todo de cada una de esas cantidades de carbón activado sobre el azul de metileno. Esto puede ser producto de un error sistemático por parte del analista, de un error sistemático por parte del área instrumental, pues se observaron muchos errores en cuanto a su manipulación y sobre todo que no hubo un consenso de longitud de onda por el cual se pudiera realizar esa misma lectura sobre todos los espectrofotómetros de cada uno de los grupos. Pues en primer lugar, la curva de porcentaje de remoción en función del tiempo mostró un aumento progresivo de la absorción durante los primeros minutos del experimento. Esto indica que inicialmente existían numerosos sitios activos disponibles sobre la superficie de ese carbón activado, pues favoreciendo la captación rápida de las moléculas de azul de metileno. A medida que avanzó el tiempo, la velocidad de absorción disminuyó, pues claramente el espacio superficial fue disminuyendo, pues tendiendo a encontrarse en equilibrio ese espacio superficial en función al carbón activado presente en la solución de que estábamos haciendo las lecturas. Por otra parte, pues esa gráfica de cantidad absorbida por unidad de la masa del absorbente, esto lo vamos a ver en las siguientes gráficas, pues frente a la concentración del equilibrio permitió evidenciar la relación existente entre la concentración residual del colorante y la capacidad de absorción del carbón activado. ¿Esto qué significa? Que aun cuando haya esa reacción, o al menos pues ese fenómeno de absorción entre estos dos componentes, pues efectivamente lo único que permitía que nosotros matemáticamente pudiésemos evaluar ese fenómeno es que existiese ese azul de metileno libre para que el espectrofotómetro justamente hiciera su lectura en el rango de longitud de onda en el que se haya hecho. Asimismo, el análisis del porcentaje de remoción respecto al peso del carbón activado mostró que al aumentar la masa del absorbente, pues se incrementa la eficiencia de remoción del colorante. Esto ocurre porque existe pues una mayor cantidad de superficie disponible y un mayor número de poros capaces pues de retener esas moléculas de azul de metileno. Sin embargo, después de cierto punto, el incremento en la remoción puede estabilizarse debido al alcance del equilibrio de absorción. Esto que evidenció al menos físicamente, o sea, que fácilmente el analista pudo haber logrado observar que poco a poco el color de azul de metileno fue disminuyendo, pasó, o al menos esto fue más evidente en las concentraciones de azul de metileno más altas. Pasaron de un azul rey, porque más o menos eso es lo que ofrece el azul de metileno a esa concentración, a un azul tenue de color mar cristalino, por así decirlo. Los resultados experimentales pues también permiten relacionar el fenómeno observado con las isotermas de absorción estudiadas en fisicoquímica. En este caso, pues
isotermia de Freundlich describe adecuadamente sistemas heterogéneos como el carbono activado, mientras que la de Langmuir asume una absorción en monocapa sobre sitios específicos. Dependiendo de la linealidad de las gráficas obtenidas, pues es posible determinar qué modelo se ajusta de nuestro comportamiento experimental. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra tabla de Excel. Tal cual como lo podemos evidenciar aquí, esta primera concentración en el tiempo cero y pues la absorción obtenida, pues claramente no fue la misma para todas. Es por eso que se le atribuye un error sistemático. Sin embargo, la tendencia o la gráfica que pues podemos observar siempre va a ser que esa absorbancia pues vaya disminuyendo producto de el mezclado entre el carbono activado y pues del azul de metileno, por lo que se puede lograr ver el fenómeno. Más adelante, haciendo una relación con la curva de calibración realizada en laboratorios de experimentación pasada, pues podemos reemplazar esa absorbancia en cada uno de los tiempos monitorizados y determinar la concentración que hayamos obtenido. Es por tanto que nosotros podemos determinar pues el porcentaje de remoción en función del tiempo. Como verán, esta gráfica ya no va en decadencia, sino que claramente va sumando su valor. Esto está evaluado en porcentaje pues de remoción. Todas las gráficas fueron así. Si ustedes pueden observar, algunas de nuestras gráficas lograron un equilibrio y pasó de aumentar a disminuir levemente. Esto es producto de la curva de calibración, que posiblemente también tenga errores sistemáticos que al momento de cuantificar y hacer la extrapolación, pues claramente de un valor negativo. Entonces, al dar un valor negativo, por más pequeño que sea, va a ser menor que cero y por ende pues va a bajar su valor o la cantidad detectada, por lo que pues no tiene sentido, abro comillas, y esto es producto de un error sistemático en la curva de calibración. Por otro lado, al realizar las gráficas y al revisar su tendencia, la mejor gráfica que logra evidenciar este fenómeno para nosotros fue la gráfica de Freundlich, porque hacer la relación de la masa, del logaritmo de x sobre m sobre el logaritmo de c de q, obtenemos una correlación de 0.6133 en relación a esa ecuación de Langmuir, que fue demasiado pequeña. Es por esto que para nosotros nuestro laboratorio fue satisfactorio, porque logramos ver todas las gráficas, logramos evidenciar el fenómeno, aunque no fuimos del todo precisos, exactos, y parece ser que la curva, no parece ser, es que la curva de calibración que en primer lugar realizamos en un anterior laboratorio no fue del todo exacta, y por eso fueron estos datos que no concuerdan del todo con la teoría. Por último, y sin más preámbulo, doy respuesta a las dos preguntas adicionales encontradas en nuestra guía de laboratorio. Una de ellas es: ¿cómo interactúan los grupos funcionales de los carbones activados con el azul de metileno? El carbono activado posee diversos grupos funcionales de superficie, como grupos hidroxilo, carboxilo y carbonilo, los cuales interactúan con el azul de metileno mediante fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Debido a que el azul de metileno es un colorante catiónico, puede ser atraído por cargas negativas presentes en la superficie del carbono activado. Además, la alta porosidad y área superficial del carbón pues favorece la retención física de las moléculas del colorante dentro de sus poros. ¿Cómo se puede modificar, una segunda pregunta, químicamente la estructura del carbono activado? La estructura química del carbono activado puede modificarse mediante tratamientos físicos o químicos. Entre los más comunes se encuentra pues la activación de ácidos, bases u oxidantes, los cuales alteran los grupos funcionales o compuestos específicos para mejorar pues la selectividad hacia determinadas sustancias. Estas modificaciones pues permiten optimizar propiedades como el área superficial, la distribución de poro y la afinidad química del absorbente frente
a distintos contaminantes. Sin más preámbulo, dando gracias a esta oportunidad de realizar este tipo de entrega de informes, agradezco al profesor Duá por esta nueva dinámica de poder realizarlo y poder eh, tener estos espacios para que los estudiantes logremos otro tipo de dinámica, rúbrica, para que la inteligencia artificial pues no los absorba. Muchísimas gracias.